Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin y Norton del siguiente circuito. Observamos que esta figura no tiene ninguna fuente independiente, de hecho solo tiene una fuente dependiente de valor 10 Ix, donde Ix es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Sabemos que cuando esto pasa, pues podemos decir sin ningún cálculo que el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente de Norton y va a ser igual a 0. Repito, esto siempre pasa cuando el circuito no tiene ninguna fuente independiente, ¿sí? Sin embargo, para la resistencia de Thevenin, que sabemos que es igual que la resistencia de Norton, sí tenemos que proponer una fuente que excite el sistema, ¿sí? Debido a que solo tiene una fuente que es completamente dependiente, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar dos métodos, que sería la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff. Si nosotros aplicamos aquí una fuente, por ejemplo, de corriente y decimos que este es de 1 ampere, pues bueno, tendríamos que encontrar el voltaje que hay aquí en este nodo para decir que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje al voltaje de salida o el voltaje en esa fuente entre la corriente. Sin embargo, si nosotros aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, es decir, proponer una fuente de voltaje de 1 volt, entonces nosotros simplemente tendríamos que aplicar mallas para encontrar la corriente que pasa por esa fuente de 1 volt y con eso se solucionaría el problema. Entonces vamos a ocupar ley de voltajes de Kirchhoff para resolver este ejercicio. Propongo las corrientes en el circuito. Sé que siempre se proponen en sentido horario. Este va a ser I1, ¿sí? Y este va a ser I2. Muy bien, entonces aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, entonces me quedaría, como esta corriente entra por la terminal negativa y sale por la terminal positiva, esta fuente de voltaje es positiva. Entonces tengo 10 Ix menos el voltaje. Esta resistencia le voy a poner, por ejemplo, R1, a esta le voy a poner R2 y a esta le voy a poner R3. Entonces sería menos el voltaje de R1 menos el voltaje de R2, y como en la malla 1 son todos los elementos, esto lo igualo a 0. Entonces voy a tener 10 Ix es igual a voltaje de R1 más el voltaje de R2. 10 Ix va a ser igual a, ¿quién es el voltaje de R1? Pues aplicando ley de Ohm, sé que V es igual a Ri. Entonces el voltaje de R1 simplemente será la resistencia por la corriente, en este caso I1, más el voltaje de R2, la resistencia es de 2 ohms, que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando menos la que se comparte, ¿sí? Vamos a aplicar la distributiva. Entonces voy a tener 10 Ix va a ser igual a 4i1 más 2i1 menos 2i2. Aquí tengo 10 Ix va a ser igual a 6i1 menos 2i2. Y ahora lo que puedo hacer es convertir esta Ix en términos de I1 e I2. Yo observo que Ix lleva de hecho la dirección de I1. Entonces yo ya puedo decir que, por ejemplo, Ix va a ser igual a I1 porque lleva la misma dirección menos la que se opone, menos I2. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer. 10 por Ix, que es I1 menos I2. Y esto es igual a 6i1 menos 2i2. Si yo hago la ley distributiva aquí, me va a quedar 10i1 menos 10i2. Y esto es igual a 6i1 menos 2i2. Entonces voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón. Y yo tendría que despejar todo esto e igualarlo a 0, ¿no? Este 6 que está acá pasa del otro lado negativo. Entonces tendría 10 menos 6, pues sería 4 y 1, y este 2 que está negativo pasa del otro lado como positivo, y entonces me quedaría menos 8 y 2, y esto es igual a 0. Esta sería mi primera ecuación de malla. Esta Ix igual a I1 o I2 la voy a mover un poco para tener espacio y aquí aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, ¿sí? Muy bien, ¿qué tenemos? Pues una fuente de 1 volt, ¿no? Que es negativa porque entra por el positivo. Entonces voy a tener menos 1 volt menos el voltaje de R2 menos el voltaje de R3 es igual a 0. Como todo es negativo, lo puedo volver todo positivo. Y entonces me quedaría
1 volt más V de R2 más V de R3 pues va a ser igual a 0. ¿Quién es R2? Bueno, R2 pues es por ley de Ohm, R2 2 que multiplica por la corriente. En este caso la corriente sería I2 menos I1, ¿sí? Porque es la corriente de la malla que estoy analizando, la malla 2, y hay que restarle la malla que se comparte, ¿sale? Más V de R3, pues ¿quién es R3? Es 1 por I2, simplemente, y esto igualado a 0. Entonces tendría yo 1 volt más 2I2 menos 2I1 más I2 es igual a 0. Vamos a simplificar un poco. Tengo 2I2 más I2, pues me queda 3I2 menos 2I1 es igual a menos 1. De esta manera tengo mi ecuación 2, ¿sí? Ahora, para solucionar este sistema, pues voy a hacer uso de la calculadora para ahorrarnos un poquito de tiempo. Entonces abrimos la calculadora, nos vamos a Mode, a 5 y a la tecla 1. Aquí vamos a meter coeficientes. Primero voy a meter I1, luego I2 y por último las constantes. Entonces I1 es 4 en la primera ecuación, I2 es menos 8 y la constante es 0. Muy bien, de la 2, I1 es menos 2, I2 es 3 y y la constante es menos 1. Doy enter y me queda que I1 es 2. I2, vamos a ver quién es. 1. Recordemos que estos son corrientes, entonces está en amperes, ¿sí? Ok, entonces yo tengo, bueno, más bien yo propuse a esta fuente de voltaje, ¿no? Yo puedo decir que esta fuente pues la puedo llamar, por ejemplo, VO, ¿no? Y por la polaridad de la fuente, la corriente que tiene esta fuente pues va a ser IO, que de hecho vemos que IO va a la inversa de I2, entonces IO va a ser menos I2, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que la resistencia de Thevenin, que ya sé que es igual a la resistencia de Norton, pues va a ser VO entre IO, ¿sí? Pero si IO es menos I2 e I2 nos quedó que es 1 ampere, ¿sí? Entonces IO va a ser a menos 1 ampere. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia de Norton, es igual a VO, que es de 1 volt, entre menos 1. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin me queda menos 1 ohm. Y de esta manera hemos encontrado la resistencia de Thevenin en este circuito. Recordemos que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Y el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton es 0 debido a que este circuito no tiene una fuente independiente. Y con esto finalizamos el ejercicio.